¿Y si te dijera que la razón por la que te contaron que Jesús murió es solo la mitad de la historia? Desde que éramos niños, hemos escuchado el mismo estribillo, una y otra vez, en cada escuela dominical. En cada sermón de Pascua, Jesús murió por tus pecados. Y esa es una verdad profunda, hermosa y transformadora. Es el fundamento de la gracia. Pero, ¿y si esa no fuera la única razón? ¿Y si hubiera una razón más peligrosa, más subversiva? Una razón que los sistemas de poder de su época, y quizás incluso los de la nuestra, no querían que supieras. Hoy, en la primera parte de esta serie de 3, vamos a descorrer el velo y explorar la verdad explosiva de por qué Jesús realmente fue asesinado. No fue solo porque era un sacrificio por el pecado, fue porque su mensaje era una amenaza existencial para el establishment religioso y político de su tiempo. Fue porque les dijo a los pobres, a los marginados y a los oprimidos algo tan radical que sacudió los cimientos de su mundo, que no necesitaban a los sacerdotes, ni los templos, ni los rituales para acceder a Dios, porque el reino de Dios no estaba en un lugar lejano, estaba dentro de ellos. Quédate conmigo, porque vamos a desglosar, versículo por versículo, cómo Jesús no solo desafió a la religión, sino que la declaró obsoleta, y cómo esa declaración firmó su sentencia de muerte. Para entender por qué Jesús era tan peligroso, primero debemos entender el mundo en el que vivía. La Judea del primer siglo era un polvorín de fervor religioso y opresión política. Por un lado, tenías el sistema religioso judío, centrado en el templo de Jerusalén y gobernado por una élite sacerdotal, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran la aristocracia adinerada, controlaban el templo y sus lucrativos negocios. Eran los conservadores políticos, colaborando con Roma para mantener su poder y riqueza. Los fariseos, por otro lado, eran los expertos en la ley, los guardianes de la tradición. Tenían una inmensa influencia sobre la gente común. Juntos, formaban el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. Este sistema era un intermediario obligatorio entre Dios y el hombre. Para ser perdonado, necesitabas un sacrificio en el templo. Para entender la ley, necesitabas la interpretación de un fariseo. El acceso a Dios estaba controlado, monetizado y regulado. Por otro lado, tenías el poder opresivo del Imperio Romano. Judea era una provincia ocupada. Los impuestos eran altos, la brutalidad era común, y la presencia de soldados romanos era un recordatorio constante de su subyugación. En este ambiente tenso, el pueblo judío anhelaba un Mesías, un libertador. Pero su concepción del Mesías era en gran medida política, un rey guerrero, como David, que expulsaría a los romanos y restauraría la soberanía de Israel. Y en medio de este polvorín, aparece Jesús Anún, carpintero de Nazaret, sin formación rabínica formal, sin linaje sacerdotal, sin ejército, y comienza a predicar un mensaje que no encaja en ninguna de las cajas. No era el revolucionario violento que algunos esperaban, y ciertamente no era un defensor del status quo religioso. Era algo completamente nuevo, y eso lo hizo increíblemente peligroso para ambos sistemas. Comencemos con la amenaza al sistema religioso. El primer y más directo ataque de Jesús fue a la autoridad de ellos. En un mundo donde la interpretación de la ley era un campo minado de reglas y regulaciones complejas, Jesús hablaba con una simplicidad y autoridad asombrosas. Mateo 7, 28 menos 20. Y novi, dice Ané. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas y fariseos basaban su autoridad en citar a otros rabinos, en una larga cadena de tradición. Jesús basaba su autoridad en una sola fuente, en su Padre. Hablaba como si tuviera conocimiento de primera mano. Peor aún, se atrevió a reinterpretar la ley de Moisés, el fundamento mismo del judaísmo. En el Sermón del Monte, repite una y otra vez: «¿No oísteis que fue dicho
Pero, yo os digo, tomó la ley sobre el asesinato y la interiorizó para condenar la ira. Tomó la ley sobre el adulterio y la interiorizó para condenar la lujuria. Estaba afirmando tener la autoridad para interpretar e incluso enmendar la palabra misma de Dios para los fariseos. Esto era una arrogancia impensable, pero fue más allá. Jesús no solo desafió su autoridad intelectual, desafió su autoridad espiritual. Hizo algo que solo Dios podía hacer. Al perdonar pecados, en Marcos, capítulo 2, traen a un paralítico para que Jesús lo sane. Pero lo primero que Jesús le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. La reacción de los escribas fue inmediata y furiosa. ¿Por qué habla así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se dieron cuenta exactamente de lo que estaba haciendo. Estaba reclamando una prerrogativa divina. Estaba eliminando al intermediario. Si Jesús podía perdonar pecados directamente, ¿para qué necesitaban el templo? ¿Para qué necesitaban todo el sistema de sacrificios que los saduceos administraban y del que se beneficiaban? Jesús estaba haciendo que su función principal fuera redundante, y para demostrar que tenía esta autoridad, luego sana al paralítico, diciendo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La sanidad física era la prueba visible de la realidad espiritual invisible. Cada milagro de sanidad no era solo un acto de compasión, era una declaración de su autoridad divina para restaurar y perdonar. Una autoridad que el sistema religioso afirmaba tener en monopolio. Luego, Jesús lanzó un ataque directo al corazón financiero del sistema religioso, el templo. Cuando entró en Jerusalén, no fue a la sinagoga a predicar, fue al templo. Y lo que encontró lo enfureció. Los patios exteriores se habían convertido en un mercado ruidoso y explotador. Los cambistas cobraban tarifas exorbitantes para cambiar la moneda romana por la moneda del templo, la única aceptada para las ofrendas. Los vendedores de animales vendían palomas, corderos y bueyes para los sacrificios a precios inflados. Era una barrera económica para la adoración, especialmente para los pobres. Y Jesús, en un acto de ira santa, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, y los expulsó, diciendo: escrito está, a mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este no fue un simple arrebato de mal genio, fue un acto profético calculado. Fue una declaración de que el sistema del templo se había corrompido fundamentalmente. Había pasado de ser un lugar de encuentro con Dios a un lugar de explotación financiera. Este acto fue una declaración de guerra económica contra la élite sacerdotal. Estaba interrumpiendo su flujo de caja. Estaba exponiendo su corrupción ante las masas. A partir de ese momento, el Sanedrín comenzó a conspirar activamente para matarlo. Juan 11. Después de que Jesús resucitara a Lázaro y su popularidad se disparara, nos da una visión interna de su pánico. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su principal preocupación no era teológica, era pragmática. Tenían miedo de perder su poder, su lugar santo, o sea, su templo, su fuente de ingresos y su nación, es decir, su posición de liderazgo. Pero la amenaza más profunda, la más revolucionaria, no fue el desafío a su autoridad o a sus finanzas, fue la democratización radical de lo divino. Jesús comenzó a enseñar algo que era impensable para la mente religiosa de la época. En Lucas 17, los fariseos le preguntan: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Esperaban una respuesta sobre tiempos, fechas, una conquista militar. La respuesta de Jesús los dejó atónitos. En el reino de Dios
No vendrá con advertencia, ni dirán anhelo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. La palabra griega, entos, puede significar entre o dentro de. Ambas interpretaciones eran igualmente explosivas. Si el reino estaba entre ellos, significaba que estaba presente en la persona de Jesús, fuera del control del templo. Si estaba dentro de ellos, era aún más radical. Significaba que la presencia misma de Dios, su gobierno soberano, no estaba confinada a un edificio sagrado en Jerusalén, sino que podía habitar en el corazón de cualquier persona. Esta idea socavaba todo el sistema de intermediarios. Si Dios podía vivir dentro de ti, no necesitabas un sacerdote para hablar con Él. No necesitabas viajar a Jerusalén para estar en su presencia. La geografía sagrada se volvió irrelevante. El sacerdocio hereditario se volvió obsoleto. El individuo, el campesino, pescador, la mujer, el recaudador de impuestos, de repente tenía acceso directo e inmediato al Rey del universo. Esta fue la enseñanza más peligrosa de todas. Le quitó el poder a la élite y se lo dio a la gente. Y Jesús no solo lo enseñó, lo demostró. Comía con recaudadores de impuestos y pecadores, para horror de los fariseos. Tocaba a los leprosos, que eran considerados impuros y estaban obligados a vivir aislados. Permitía que las mujeres fueran parte de su círculo íntimo de discípulos, en una cultura profundamente patriarcal. Estaba demoliendo las barreras sociales y religiosas que el establishment había construido para mantener a la gente separada de Dios y unos de otros. Estaba creando una nueva comunidad basada no en la pureza ritual o el estatus social, sino en la fe en Él y en el amor mutuo. Pero la cosa se pone aún más intensa. Jesús no solo dijo que el reino de Dios estaba dentro de ellos, comenzó a activar ese reino a través de la fe de las personas. Una y otra vez, después de un milagro de sanidad, Jesús desviaba el crédito de sí mismo y se lo atribuía a la persona que era sanada. A la mujer con el flujo de sangre que lo tocó en medio de la multitud, le dijo: Anija, tu fe te ha sanado. Al ciego Bartimeo le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. A uno de los 10 leprosos que regresó para agradecerle, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No decía mi poder te ha sanado, no decían el poder de Dios a través de mí te ha sanado. Decía, en tu fe te ha sanado. Estaba enseñando a la gente que la fe no era simplemente una creencia pasiva en algo. Era una fuerza activa, una energía espiritual que podía interactuar con el poder de Dios y producir resultados tangibles en el mundo físico. Estaba despertando a la gente a su propia agencia espiritual. Les estaba diciendo que el poder que veían obrando en Él no era exclusivo de Él, era el poder de la fe. Y ellos también lo tenían. Y luego, en lo que debe haber sido la declaración más impactante y aterradora para sus discípulos, y la más blasfema para sus enemigos, Jesús les hizo una promesa increíble. En Juan, las 2:12 de la tarde, en la última cena, horas antes de su arresto, les dijo: de cierto os digo, al que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. No te pierdas la segunda parte de esta serie, donde veremos cómo este empoderamiento radical de la gente común se convirtió en la amenaza final, no solo para la religión, sino también para el poderoso Imperio Romano. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas.